30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, gracias por estar con nosotros. Hoy domingo 27 de noviembre. Vamos rápidamente con nuestra agenda que tenemos prevista para desarrollar esta noche. La agenda 30:30 de hoy 27 de noviembre de 2022. Autorizó la Secretaría de Educación un texto escolar que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ha circulado mucha información durante este fin de semana sobre ese tema. Ya tendremos la versión oficial sobre si la Secretaría de Educación ha autorizado algún texto escolar, si ha validado algún texto escolar que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Educación, sin embargo, la Secretaría de Educación sí ha anunciado que los niños y las niñas van a aprender a partir del próximo año lectivo, febrero de 2023, sobre la equidad de género. ¿En qué consiste ese aprendizaje sobre la equidad de género? En unos minutos. Pero también abogados que han sido denominados como aplazados denuncian el proceder de los miembros de la Junta Nominadora de Magistrados, de candidatos a magistrados y magistradas de la próxima Corte Suprema de Justicia. ¿Ha procedido correctamente o no la Junta Nominadora al considerar aplazados y expulsar del proceso a algunos abogados que están con resultados menor al 75%? De hecho, la Unión de Notarios advierte que no existe el 75% como nota para aprobar las pruebas escritas de los candidatos a magistrados y magistradas de la próxima Corte Suprema de Justicia. Y hay todo un debate sobre ese particular. Esos son los temas que tenemos para ustedes esta noche aquí en el programa. Estamos en vivo, como todos los domingos, a través de la señal de TSI. Comenzamos con este tema de la Secretaría de Educación. Quiero hacer eco. No es nada oficial, pero sí quiero hacer eco porque recibí mucha información durante este fin de semana y muchas consultas, dudas, algunas personas sorprendidas incluso con la filtración que se había hecho a través de redes sociales de este texto que aparece aquí en portada, de un texto escolar para la clase de educación cívica, para los alumnos de séptimo grado, para la clase de educación cívica para el año lectivo que comienza en febrero de 2023. Pero ¿en qué consiste realmente la controversia? Bueno, la controversia existe porque en ese texto aparece la definición de distintos temas. Uno de ellos es el tema del matrimonio. Y en ese texto, la definición del concepto de matrimonio dice lo siguiente: es la unión entre dos personas, se trate de un hombre y una mujer, o de dos personas del mismo sexo, que se establece mediante ritos religiosos o a través de una serie de formalidades legales para mantener una comunidad de vida e intereses. La palabra proviene del latín, matrimonium. Esta definición que contiene este texto de educación cívica dirigido a los alumnos de séptimo grado, la información que hemos recibido y lo que ha preocupado mucho a la población que se ha enterado de este tema en redes sociales, por supuesto, aclaro, durante este fin de semana, es que si la Secretaría de Educación realmente va a utilizar este texto escolar, lo validó, lo autorizó y será distribuido entre nuestros niños para el próximo año lectivo que comienza en febrero de 2023. Pues bueno, para salir de dudas sobre ese tema, está con nosotros esta noche aquí en el programa el licenciado Ilich Valladares. El licenciado Ilich Valladares es el director general de comunicaciones de la Secretaría de Educación. Le doy la bienvenida al programa para que él despeje las dudas con respecto a este tema. Y yo quisiera, amables televidentes, que le prestemos atención al licenciado Valladares porque él tiene seguramente una posición bien definida de la Secretaría de Educación sobre este tema. Licenciado Valladares, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a todo el teleauditorio de su desprestigiado programa 30:30. Bueno, primero que nada, poderle ratificar al pueblo hondureño, a usted mismo, a toda su teleaudiencia, que esta noticia es falsa. No estaremos incluyendo ningún tipo de información tergiversada como esa que usted bien ha presentado, que se trata pues de una desinformación, una campaña de desinformación. Quiero aclararle, este documento que usted extrajo y que presentó
pertenece a una editorial que por razones éticas no voy a mencionar su nombre. Nosotros hemos hecho el proceso de investigación a raíz de la noticia durante este fin de semana y hemos constatado que se trata de una captura, de una fotografía de una primera edición. Nosotros nos hemos comunicado con los responsables, con los propietarios de esta editorial y nos han rectificado, ¿verdad?, que esa edición ha sido ya corregida, ha sido modificada. Sin embargo, quiero también aclarar que producto del proceso de revisión y validación y actualización del currículum, de la malla curricular que estamos realizando en este momento, hemos encontrado algunas falencias, sobre todo en el sistema educativo en lo que compete a las instituciones no gubernamentales. Y trabajamos en estas últimas semanas en la reglamentación, puesto que estos documentos no han sido validados. En la Secretaría de Educación existe un proceso, licenciado Melgar, y es que las editoriales, los materiales que se van a utilizar para fines escolares deben llevar un dictamen. Ese dictamen dirá, hay un dictamen de currículo y evaluación, que es la Dirección General de Currículo y Evaluación, también la Dirección General de Innovación y Tecnología Educativa, y tendrá que pasar por este tamiz para poder ser validados. Este libro, esta edición particularmente, no tiene ninguna validación ni un sello de la Secretaría de Educación. Sin embargo, los propietarios de la editorial el día martes estarán apersonándose a la Secretaría para nosotros verdaderamente verificar y validar que la edición que está vigente ha tenido esa enmienda y esa corrección. Entonces, al pueblo hondureño no es cierto de que estemos hablando pues del matrimonio igualitario o que va a ser parte de los espacios curriculares que se van a desarrollar en el siguiente año. Muy bien, licenciado Valladares, entonces solo ratifico, reitero, no es un documento oficial de la Secretaría de Educación, ni siquiera ha pasado por un dictamen técnico de la Secretaría de Educación, no ha sido evaluado por la Secretaría de Educación, mucho menos validado por la Secretaría de Educación, ni se tiene contemplado este texto para incorporarse en este libro o en cualquier otro en el año lectivo que comienza en febrero del próximo año. Afirmativo, licenciado Melgar. Y también reiterarle, ¿verdad?, los libros que llegan al sistema gubernamental o las instituciones públicas, como les conocemos, deben pasar por este rigor, ¿verdad? Y son libros que se desarrollan en la Secretaría. Recientemente, la semana pasada, nosotros hicimos el lanzamiento de nuestro primer sello editorial, Sabio Valle. Aprovecho, valga la publicidad, para poder presentar esta propuesta, ¿verdad?, que es precisamente tener insumos y tener herramientas que van a llegar a la población hondureña. Muy bien. Quiero, pues, sí, dígame. Perdón, solo en cuanto al texto de este libro para séptimo grado, es de una editorial privada, que ellos, no sé si habrán hecho alguna distribución o no, algunos centros educativos, no sé si sabe usted algo de eso, licenciado Valladares. El día martes se van a presentar ellos para obtener nosotros un informe detallado si el libro ha llegado a ser distribuido. Como le digo, hay una gran brecha ahí, y es un tema que lo tengo que aclarar, licenciado, y es que ha existido una negligencia en las autoridades pasadas. Los institutos privados, los libros que llegan a los institutos privados, no todos cuentan con dictamen de la Secretaría de Educación. Eso es algo que hemos encontrado ahorita, que estamos en el proceso de revisión y de actualización del currículo. Muy bien. Los libros que están en las instituciones privadas, no todos están con validación o con dictamen de la Secretaría de Educación, y estamos trabajando en el reglamento ahora mismo. Bueno, esta semana pasada estábamos trabajando en eso porque eso es parte de los hallazgos. Creemos que por eso es que se ha filtrado esta información. Seguramente, pero eso no está contemplado por parte de la Secretaría de Educación. Eso de ese texto escolar con la definición de matrimonio para nuestros hijos, para nuestros niños, niñas de séptimo grado. Muy bien. Licenciado, otra cosa. Sin embargo, en la cuenta de redes sociales de la Secretaría de Educación, este fin de semana se dio esta información que comparto con nuestros amables televidentes y que yo quiero que usted lo explique un poco. Dice el mensaje de la Secretaría de Educación de Honduras en su cuenta de redes sociales. En febrero de 2023 comenzamos clases bajo una nueva malla curricular donde nuestras niñas y niños aprenderán la importancia de la equidad de género, rompiendo con los estigmas que afectan a nuestra sociedad. Lo acompaña con la fotografía de unos alumnos, niñas y niños,
y dice el título, Juntos, libres de todas las formas de violencia. Y además, la equidad de género se educa desde la niñez. Nueva malla curricular 2023. Licenciado Valladares, cuando hace referencia a que se aprenderá o se va a enseñar sobre la importancia de la equidad de género, ¿a qué se podría referir específicamente? Si es tan amable, por favor. Muchísimas gracias, con todo gusto. Mire, esa campaña, eso que usted está viendo de juntas libres de violencia, es una campaña interinstitucional del gobierno de la República, es una iniciativa de nuestra presidenta Iris Xiomara Castro. Quiero explicar así muy brevemente. Nosotros como sociedad debemos romper con todo tipo de violencia contra las mujeres y precisamente el día 25 de noviembre se hizo el lanzamiento de esta campaña. En el marco de esta campaña y como parte de los compromisos de la Secretaría de Educación, uno de nuestros aportes es precisamente visibilizar el conflicto en los centros educativos, sobre todo, y en los hogares, de la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de la equidad de género, licenciado Melgar, yo quiero ser muy claro en esto. Mire, esto tiene que ver precisamente con la participación y la inclusión de las mujeres en la vida productiva y en todos los aspectos que competen a la vida civil de nuestra sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Es incluir, visibilizar a la mujer. Cuando hablamos de equidad de género, eso no es lo mismo que hablar de sexualidad o educación reproductiva o hablar, por ejemplo, de matrimonio igualitario, porque estos temas, licenciado, quiero aclararlo, lo hemos discutido también con nuestros técnicos, no son temas que pueden entrar en aspectos curriculares. En primer lugar, por las repercusiones socioemocionales en nuestros estudiantes, dada su edad cronológica, ¿sí? O sea, de la discusión de matrimonio igualitario, de lenguaje inclusivo, de inclusión de otro tipo de discusiones, no se va a hacer en los centros educativos. Es una garantía que nosotros queremos dar a los padres de familia que están preocupados. Entendemos esa preocupación y queremos reiterar que no es así. Muy No bien. estamos hablando ni de sexualidad, ni de matrimonio igualitario, ni de grupos diferenciados, pues, que con el tema de inclusión. Muy bien. Licenciado, le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación y que usted haya Muchas gracias a hecho ustedes. esta aclaración para nuestros amables televidentes, porque como usted entenderá, religiosos de diferentes denominaciones, protestantes, Iglesia supuesto. Católica, diferentes organizaciones, padres de familia, etcétera, ya les puede volver el alma al cuerpo porque ya esa información usted la aclaró. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, licenciado Melgar. Gracias. Gracias. Ese es el licenciado Ilis Valladares, director general de Comunicaciones de la Secretaría de Educación. Bueno, vamos a un corte comercial. Tenemos una agenda que desarrollar esta noche, como todos los domingos, pero antes quiero informar sobre este lamentable suceso de hoy. Murió el doctor Plutarco Castellanos, ex secretario de Salud. Con mucha tristeza participamos que la mañana de hoy falleció en esta ciudad nuestro esposo, padre, abuelo y hermano, doctor Plutarco Edmundo Castellanos Delgado. Estará siendo velado a partir de las 5:30 p.m. de hoy domingo en la funeraria La Auxiliadora. El día de mañana habrá una misa de cuerpo presente a las 2:30 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. A continuación, su sepelio en Jardines de Paz Suyapa. Familias dolientes, Castellanos Dusabaje, Castellano Fortín, Segovia Castellanos, Castillo Castellanos, Castellanos Catán, Castellanos Prats, Castellanos Reyes, Castellanos Delgado. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 27 de noviembre de 2022. Que en paz descanse el doctor Plutarco Edmundo Castellanos Delgado. El Mr. Savillón, don Carlos Savillón, es el gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Mr. Savillón, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo recibe la información, esa aclaración de la Secretaría de Educación? ¿Hay algo que le quedó pendiente a usted o algo que no le deja de preocupar? Buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, y buenas noches a su inmenso auditorio. Sí es preocupante el tema porque ya estamos viendo que esa agenda que se está imponiendo a nivel global, pues ya también la quieren imponer en nuestro país, ¿verdad? Y no es lo mismo la equidad de género que la ideología de género. Se están valiendo de la equidad, que la equidad, pues como lo dice la Constitución de la República, todos tenemos derechos, todos, sin excepción. Entonces, un niño con minusvalía o un niño con capacidades especiales tiene igual derecho que cualquier otro niño normal para su educación, salud y todo lo demás. Pero esto
de querer valerse de la equidad de género para imponer la ideología de género que organismos internacionales y ONGs y grupos particulares nos quieren imponer a la sociedad, sus gustos, sus preferencias y sus ideas, ya ese es otro mundo y es una cosa muy diferente. Por eso yo quiero, por ejemplo, citar dos artículos de la Constitución. Dice el artículo 152 que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darle a sus hijos. En este caso, si un padre de familia no quiere que su hijo sea formado con la ideología del género, como es la pretensión que hay detrás de todo ello, entonces el Estado y ningún grupo puede imponerme que mis hijos sean educados diferente a la forma en que yo los quiero educar. Eso es muy diferente. Y la segunda cuestión es también con eso de ese texto. Yo sé que en la Secretaría de Educación por años han trabajado en textos escolares. Yo mismo trabajé en una serie Mi Honduras que se llamaba ya por los años 88, 89, más o menos. Después se han hecho otras ediciones de libros y últimamente yo sé que la Secretaría ha estado trabajando en unos textos para poderle dar a todas las escuelas públicas del país. Y sí me preocupa que esto del matrimonio igualitario que dicen ellos, pues ese si ellos, aunque lo han desmentido, pero Sí. si efectivamente se está incluyendo en el texto, está en contra de una disposición constitucional. El artículo 112 de la Constitución muy clarito lo dice, que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como a la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley. Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Pero también dice, los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras. Entonces, si se ha elaborado ese texto con esa ideología de género, está en contra de lo que establece la Constitución de la República. Y este artículo fue reformado y está vigente precisamente con esa prohibición expresa para que no haya matrimonio Es que aclaremos ese punto también. Matrimonio es entre hombre y mujer. Eso es lo que es de manera social, cultural, política, económica, jurídica, etcétera. No se le puede llamar matrimonio entre personas del mismo sexo porque matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Entonces, aquí la Constitución habla de las uniones de hecho. Allí puede caber la unión entre un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Y está reconociendo la Constitución que esas personas pueden tener derechos en cuestiones patrimoniales, digamos. Pero en cuanto a matrimonio viene de madre, entonces, por esa razón, no podemos estar nosotros a favor de esa definición que están proponiendo en ese texto, que ojalá no sea así. Sí. Pero por el otro lado, si fuera así, pues ahí ya tenemos un conflicto, porque nosotros en el sistema educativo privado tenemos escuelas de carácter religioso, católicas y evangélicas, tenemos escuelas laicas y no nos podrán imponer esa ideología en nuestros centros educativos. Ahora, Y de hecho, estoy más que seguro que ese texto, si es distribuido en el país, las escuelas privadas, no sé si todas, pero la gran mayoría, no lo van a adoptar porque van en contra, primero, de una disposición constitucional y segundo, en contra de principios que rigen a las escuelas. Mr. Savillón, decía el director de comunicaciones de la Secretaría de Educación que cuando hablan de una nueva malla curricular y hablar de equidad y que se va a enseñar sobre equidad de género,
no se refiere a sexualidad, no se refiere a temas como matrimonio, no se refiere como a temas de aborto o a grupos LGTB u otros. Entendería que es un concepto de equidad de género que debería ser evaluado, por ejemplo, con organizaciones como la que usted preside y otras instancias, otros grupos aquí en el país, antes de que eso se lleve a la práctica. Correcto, es que eso es lo que esperamos, ¿verdad? Porque eso, como le repito, no ha sido socializado. Por lo menos nosotros, como sector educativo privado, no hemos participado. Me refiero al tema puntual de equidad, cuando hace referencia a equidad de género, que se va a enseñar Exacto. sobre equidad de género, ¿verdad? Porque eso es Pues bien sí, amplio, ¿verdad? Eso de equidad de género es bien amplio. Es que equidad quiere decir que todas las personas, independiente de raza, religión, sexo, condición física, etcétera, tienen los mismos derechos. Eso es equidad y en eso nadie se puede oponer. ¿Han sido convocados ustedes como Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras a una socialización, a un consenso de este término equidad de género para incluirlo en la malla curricular del próximo año? No, no. Y a lo que sí nos invitaron y participaron un grupo de maestros de escuelas privadas es trabajar en la malla curricular de los nuevos bachilleratos para el próximo año. Ya. Que eso es, primero, eliminar los semestres en educación media, o sea, bachillerato, los BTP y los BCH, eliminar los semestres y volver a la promoción anual, y luego ver el plan de estudios que van a tener estas modalidades de promoción anual a partir del próximo año. En eso se participó. ¿Cuál sería su consejo, su recomendación, su solicitud, su petición a la Secretaría de Salud sobre ese término equidad de género? Que este fin de semana lo anunciaron, ¿verdad? Como lo mostramos aquí en la cuenta de redes sociales de ellos, de la Secretaría de Educación, diciendo el próximo año estamos trabajando en una malla curricular para el aprendizaje en los niños de equidad de género. Sí, no, pues decir, y nosotros esperamos que nos inviten no solo a nosotros, sino que a todos los sectores, claro, porque esto del currículum tienen que participar todos los sectores, no solamente que el gobierno por su lado defina la agenda, no, es que tiene que participarlo. Es más, la Ley Fundamental de Educación establece que el currículum puede ser territorial, o sea que cada municipio, cada departamento, cada región puede formular su propio currículum. No tiene que haber un currículum a nivel nacional. Entonces, de hecho, ya nos está diciendo que todos los sectores de la población deben participar en ese diseño curricular. Así es. O sea, no tiene que ser una cuestión impuesta, tiene que ser un asunto consensuado. Así es. Claro, Así y es. si es impuesto, pues va a haber oposición, como claro, ya desde este momento yo le puedo garantizar. Si nos quieren imponer la ideología de género, va a haber oposición. Yo, personalmente, como padre de familia, estoy en contra de ello. Muy bien, Mr. Carlos Avillón, muchas gracias por darnos su opinión esta noche. A la orden, Edgardo. Buenas noches. Gracias. Es Mr. Carlos Avillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Vamos a un corte comercial. Le recuerdo nuestra agenda, el tema que continúa después de la pausa comercial. Bueno, hay muchos abogados ya que fueron expuestos como aplazados porque no aprobaron las distintas pruebas que está realizando la Junta Nominadora y están denunciando el proceder de la Junta Nominadora. Y la Unión de Notarios advierte que no existe el 75% como nota para aprobar las pruebas escritas. Hay un conflicto ahí que está en ciernes con la Junta Nominadora y muchos abogados que han resultado aplazados. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos nos va a acompañar con una opinión sobre este tema la abogada Maribel Espinosa. Ella es diputada del Partido Salvador Honduras, PSH. Gracias, abogada Espinosa, por acompañarnos esta noche. Ella nos acompaña vía Zoom. Y aquí en el estudio, el abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. De hecho, el abogado Canales se postuló para participar en este proceso de selección de candidatos a magistrados y magistradas de la próxima Corte Suprema de Justicia. Pero usted renunció. Es correcto. ¿A usted lo aplazaron? Saqué una modesta nota de 73. No nos consideramos aplazados, sino que no llegamos al límite requerido que no estaba contemplado dentro de la ley, sino en un reglamento interno de la Junta. ¿Y ese reglamento interno dice, o la ley establece que se debe pasar con 75%? No, ese es un tema de debate. Aquí vamos a tratar de hacer un análisis ponderado
de conformidad a los principios de legalidad que está establecido en la propia ley de la Junta, Decreto 74/2022. Y a quienes no sacaron la nota de 75% en las notas, en las pruebas escritas, les están dando la oportunidad de revisar esos exámenes, esas pruebas. Sí, pero fue una revisión parcial. Aquí lo que queremos hacer, y no se trata de un ataque en ningún momento a los miembros de la Junta Nominadora, porque nosotros hemos sido abanderados en la lucha de la creación de esta nueva ley. Participamos junto al abogado Mundo Orellana, Luis Andrés Pérez de Naciones Unidas, con algunos diputados para el funcionamiento de esta ley. ¿De lo que se trata es? Lo que hemos quedado inconformes es el proceder de algunas acciones aisladas de algunas personas en lo que en la parte de evaluación que no están contempladas dentro de la ley, que en lo particular consideramos que han sido inobservancias de fondo y de forma. Ya regresamos. Explíquenos, por favor, brevemente, en un minuto y medio, si es posible, por favor. Esto del 75% y que resultaron aplazados en una prueba y que quienes no pasaron con el 75% quedaron fuera del proceso. Bueno, hacer hincapié que la palabra aplazado está mal utilizada a los que sacaron arriba de 70, pero vamos a iniciar. Esta ley de la Junta Nominadora... Bueno, la palabra aplazados no la tomamos nosotros, por eso está entrecomillada, Sí. porque es la misma que han utilizado miembros de la Junta Nominadora. Sí, quisiera resaltar que el Colegio de Abogados pues apoyó esta ley y lo que se buscaba junto al abogado Mundo Orellana y todo el equipo que participaron en este proceso es que fuera un proceso integral, es decir, que usted se le evaluara de diferentes características, competencias, criterios, posiciones jurídicas, etcétera. Y sobre todo no dejar la discrecionalidad que había pasado y habíamos denunciado en lo particular, que había pasado de muchos miembros de la Junta para favorecer o perjudicar a algunos candidatos. En ese sentido, la Junta estableció ya sus criterios de evaluación con puntajes específicos sobre cada una de las ramas. Entonces, ahí hay una cuestión de fondo. En esta matriz de evaluación se hizo una reforma el 14 de octubre del presente año, en la cual tampoco se trastocó ni se mencionó nunca que la prueba escrita iba a tener un porcentaje, sino iba para medir de una forma integral con las otras pruebas más o menos sus conocimientos. En ese sentido, la denominaron bajo un reglamento y una denominación que al principio tuvieron un debate, que ellos lo reconocen, que iba a ser 80, 75 o 70. ¿Por qué no le pusieron 90 o 95? O sea, no se podía tener esa discrecionalidad porque el puntaje que establece el artículo 19 establece un porcentaje del 55% de la evaluación final. Es decir, que se tuvo que haber tomado toda la ponderación de la prueba toxicológica, psicométrica, la prueba de confianza, audiencias públicas y después ponderar quienes tuvieran las más altas calificaciones para tener una mejor evaluación o un criterio universal de toda la personalidad, posiciones, conocimientos de un postulante. Esta ley se rige por el principio de legalidad, principio de igualdad y objetividad. Con esto no estamos diciendo o estamos desacreditando el trabajo de la Junta, sino que hubieron inobservancias. En primer lugar, ese estándar y académicamente solo existe de 1 y en Honduras a 69, porque los abogados no estábamos haciendo examen de maestría, sino era una prueba de conocimientos, que establece que de 69 para abajo, si es reprobado, de 70 a 80 satisfactorio, de 80 a 90 muy satisfactorio y de 90 a 100 excelente. Precisamente se hicieron las observaciones y nos sentimos muy como presidentes del colegio y que representamos al gremio, la estigmatización que se hizo por algunos personajes de la Junta Nominadora, de hecho suplentes, en que estigmatizaron cómo se obtenía el notariado, que no vale la pena repetir aquí, estigmatizaron como aplazados. Esta metodología de encerrar en circulitos preguntas como la reforma agraria es una decisión institucional, gubernamental o política, ¿cuál es el plazo para contestar una demanda laboral? Eso no es lo que se quería, porque yo estuve involucrado, y lo digo con propiedad, medir los conocimientos o las posiciones de un profesional del derecho. Usted dice entonces que el asunto al final lo que perseguía era una evaluación integral. Es correcto. Y no sacar del proceso por el resultado de una prueba en particular. Y para hago hincapié que la ley no establecía eso. Muy Lo bien. establece un reglamento que no podía ir en contra porque dice todo acto que fuera en contra de la ley de la Junta Nominadora es nulo. Y al no aparecer, yo estoy diciendo que es nulo, se ponderó mal porque se dejó a discrecionalidad, que era el elemento básico
que se quiso eliminar como en otros procesos anteriores. Abogada Maribel Espinosa, escuchamos su opinión sobre este tema. Muy buenas noches, licenciado, a usted y a su invitado. Muy buenas noches al pueblo de Honduras. El Congreso Nacional proveyó de una ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora que nace precisamente en la Secretaría de Transparencia y que luego de llegar al Congreso fue enriquecida, como es el caso de la matriz de evaluación técnica, donde se establecen porcentajes para evaluar idoneidad, ética e integridad. Es correcto lo que dice el señor presidente del Colegio de Abogados, que la Junta Nominadora debe regirse por el principio de legalidad. Sin embargo, dentro de las atribuciones que se le establecieron, y yo fui parte de la comisión de legislación que tuvo a bien dictaminar sobre esta ley, licenciado, y por eso la conozco bien. En ese sentido, hay algo bien importante que no se dice, y es de las obligaciones de la Junta Nominadora, entre las que se destaca, importante, verificar que los postulantes son idóneos para el cargo, comprobando mediante las pruebas e investigaciones pertinentes que cumplan con los criterios, los requisitos legales y criterios de excelencia y que no incurren en inhabilidades ni en conflictos. Por otra parte, en el numeral quinto de estas obligaciones contenidas en el artículo 11, la Junta Nominadora tiene la atribución de exigir, imagínense el verbo, exigir criterios específicos de excelencia para garantizar la idoneidad profesional y la calidad moral y ética de los candidatos, complementando los requisitos básicos establecidos con el resto del ordenamiento jurídico hondureño. Indudablemente la Junta Nominadora tuvo que haber realizado, aprobado sus reglamentos, y eso es importante. Y estos reglamentos jamás van a contradecir el espíritu de la ley que fue aprobada en el Congreso Nacional. Yo creo que debemos tener claridad que lo que se está buscando, o por lo menos ese fue el propósito nuestro en el Congreso, es que todos los postulantes gozaran del principio de igualdad. Yo estaría sumamente preocupada si más del 50% de los postulantes o un poco más, ¿verdad? Un 70% de los postulantes no hayan aprobado las pruebas a que fueran sometidos. Sin embargo, ese no es el caso. Y por el otro lado, decirle que lo que nosotros andamos buscando, y ese fue el interés del legislador, es que tengamos profesores en derecho. De hecho, la palabra abogado significa eso, profesor en jurisprudencia, es decir, las personas más calificadas del país para poder administrar justicia mediante sus sentencias. En ese sentido, yo creo que debemos de apostar a la excelencia, y yo sé que dentro de ellos lamento que el señor presidente no haya pues pasado a la siguiente etapa, que también es una responsabilidad de la Junta llevar en etapas. Sin embargo, déjeme decir, yo soy de las que apoyo el proceso, porque esta elección es totalmente diferente a las anteriores. Si usted se da cuenta, hasta ahora ha sido sometido a ataque ese proceso desde el inicio. En primer lugar, se intentó modificar el artículo 15 de la propia ley. Ya se está intentando por parte de la Unión de Notarios, que no tiene iniciativa de ley, pero envió una solicitud al Congreso para que se modifique, para que se interprete la ley. En fin,
se han perdido expedientes de personas en el Poder Judicial. Por otra parte, la secretaria ha sido objeto ya de actos criminales. Con todo eso, lo único que usted tiene claridad, licenciado, es que, claro, este proceso es diferente a los anteriores y está bajo ataque, como he venido diciendo, desde el inicio. Y creo que esto va a seguir porque ya hay incluso recursos de inconstitucionalidad y recursos de amparo. Entiendo que ya hay recursos de amparo interpuestos contra el proceso y es una situación bien atípica porque recuerde que al menos 2 magistrados de la Sala Constitucional se están postulando en este proceso también. Entonces ellos no podrían resolver porque habría un conflicto de interés y por otra parte hay otros magistrados postulándose y es una situación que nosotros estamos viendo de cerca con la prudencia, con la seriedad del Congreso Nacional. Usted hizo referencia a que precisamente la Unión de Notarios de Honduras solicitó al Congreso Nacional, de hecho envió esta nota que fue recibida el 24 de noviembre pasado en el Congreso Nacional, donde piden que interpreten este asunto de la ley de la Junta Nominadora o del reglamento interno de la Junta Nominadora para este proceso de evaluación. Permítame hacer un corte comercial, abogado Rafael Canales, abogada Maribel Espinosa, y preguntarle qué futuro tendría en el Congreso Nacional esta petición que ha hecho la Unión de Notarios de Honduras en favor de interpretar la ley de la Junta Nominadora, porque consideran de que ha sido afectados algunos de los magistrados, de los abogados que salieron de este proceso en esta etapa actual. Abogado Rafael Canales, después de la experiencia que usted vivió en el proceso de la Junta Nominadora, ¿usted tiene algún resentimiento, algunos cuestionamientos? O sea, ¿cree que el trabajo está siendo incorrecto o usted está apoyando el proceso? Para nada, 100% apoyando el proceso. Más bien ese discurso de ataques y que quieren, es como repetitivo para lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Hay cuestiones de forma y de fondo que ya les expliqué y que coherentemente los tienen que resolver. Y hay denuncias graves también de filtración de exámenes con denuncias propias, que por transparencia del proceso, para que las cosas no se repitan y vaya un proceso de mejora continua. Miren, estos procesos de chibolitas y encerrar pasó hace 20 años para el examen de notario, que lo hicieron 700 abogados y solo pasaron 9. Entre ellos me acuerdo Javier Ascona, un buen amigo mío, un excelente profesional, y hicieron una curva. Entonces, eso no mide calidad, como mencionaba bien la abogada Maribel Espinosa, o calidad, o posiciones, o trayectoria. Entonces, cuando nos referimos a eso es porque el artículo 17 y el artículo 19 se contradice, porque el artículo 17 dice superado, no establece claramente la palabra qué significa superado. Superado, usted búsquenlo en el diccionario, es un obstáculo o algo dañino que usted superó. Esto se suponía que era integral, o sea, que usted se sometía y lo superaba. Y en el artículo 19 se contradice, habla nuevamente de la parte toxicológica, dice, quienes hayan pasado la parte toxicológica y se supone que usted es una contradicción. Se supone que usted, si no pasó la toxicológica, ni la psicométrica, ni la escrita, no podía pasar al artículo 19 porque venían las audiencias públicas en el artículo 18. Entonces, hay problemas de forma y de fondo. Con esto sería erróneo, porque nosotros hemos sido promotores, porque hay excelentes abogados y el éxito, más bien los seres humanos nunca nos gusta ver el éxito de los demás. Hay abogados como Oliver Erazo, Mario Díaz, muchos abogados que puedo mencionar, no quiero dejar a nadie por fuera, que merecen y están dentro de estas posibilidades. Lo que nosotros no queremos, primero, y esta es mi posición aquí, Rafael Canales no es el importante aquí. Aquí es importante el proceso y Honduras, pero no podemos descalificar a los abogados, como se ha hecho por parte de algunos y de algunas miembros de la Junta Nominadora, a los abogados que se sometieron por querer contribuir con este proceso y reconstruir la credibilidad de un nuevo Poder Judicial. Muy bien. La Unión de Notarios de Honduras pidió al Congreso Nacional
a través de una nota que recibieron en el Congreso el 24 de noviembre anterior, abogada Maribel Espinosa, una interpretación sobre este asunto. ¿Qué futuro tiene esta nota? ¿Qué opinión tiene usted sobre esto, abogada Espinosa? En mi opinión, ninguna, porque ya se pronunció al respecto el doctor Hugo Noé Pino cuando dice que ni el Ejecutivo ni la Junta Directiva del Congreso está promoviendo la interpretación de ningún artículo de la ley especial. Entonces, para mí eso es importante porque en el Congreso tenemos otras ocupaciones y cosas tan urgentes que atender. Si me permite, licenciado, por la importancia del caso. La lucha contra la corrupción es integral. La CICIG no va a venir a Honduras si no hay ciertas condiciones. Y una de ellas es que la Corte Suprema de Justicia nos conceda la garantía de independencia. Esa es la aspiración. Y precisamente en la matriz técnica que se estableció en la propia ley, se establece claramente los criterios de Naciones Unidas sobre independencia judicial. Esto es importante. Así que este proceso no ha de ser perfecto, indudablemente, ha de tener algunas cosas. Nosotros no conocemos los reglamentos que fueron emitidos por la Junta Nominadora. Sin embargo, apoyamos fuertemente al trabajo de la Junta Nominadora, porque si ha habido tanta discusión, y eso no pasó en los procesos anteriores, es que algo bueno están haciendo. ¿Le parece a usted, abogada, que el proceso va bien? ¿Sí? Nosotros pensamos que va bien, pensamos que va bien y lo estamos apoyando y creemos que finalmente ellos nos enviarán una nómina para que nosotros en el Congreso podamos llegar a los consensos para elegir una nueva corte importante que sea independiente, no más de lo mismo. Muy bien, gracias. ¿Apoya el proceso usted? 100%. Estamos apoyándolo y lo seguiremos apoyando porque aquí lo que estamos viendo es por Honduras, no intereses particulares, ni sectarios, ni políticos de ninguna manera. Muy bien, ya volvemos. Llegamos al final del programa. Un breve comentario, mensaje de su parte, 30 segundos, por favor. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Reiterar el apoyo total a la Junta Nominadora por parte del Colegio de Abogados y de su servidor. No obstante, haremos las observaciones puntuales cuando corresponda y que no se mire como ataque, sino para que sea este un proceso de mejora continua en beneficio del restablecimiento de un verdadero Estado de Derecho, seguridad jurídica y un verdadero acceso a la justicia de nuestro país. Muchas gracias, abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Abogada Maribel Espinosa, por favor. Que la Junta Nominadora realice cabalmente su trabajo y nos envíe a los mejores hombres y mujeres cuya conducta se ajusten a las normas de Bangalore, que significan independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia. Solo así salvaremos a Honduras de esta debacle en que nos encontramos por los altos índices de corrupción y desigualdad. Abogada, muchas gracias por haber participado esta noche en el programa. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias, abogado Rafael Canales. Saludos a la Gracias a abogada. ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.